Cordial saludo, profesor Julián, espero se encuentre usted muy bien. Por medio de este video tengo la intención de responder las preguntas planteadas para la realización de esta actividad. Entonces la primera pregunta es ¿cuáles son las diferencias entre el crítico y el escritor? Entonces para responder esta primera pregunta quisiera iniciar citando a Todorov cuando dice, abro comillas, en primer lugar, las obras mismas hablan siempre de obras anteriores o en todo caso las sobreentienden. El deseo de escribir no se origina en la vida, sino en otros libros. En segundo lugar, la crítica no debe y ni siquiera puede limitarse a hablar de libros. A su vez se pronuncia siempre acerca de la vida, solo que cuando se limita a la descripción estructural y a la reconstrucción histórica, aspira a convertir su voz en tan inaudible como sea posible, aun cuando no lo logra jamás perfectamente. Cierro comillas. Entonces sé que a veces este puede sonar un tema un poco complicado, ya que pues el crítico literario está escribiendo acerca de otro escritor, ¿cierto? Pero vemos que el escritor como tal desarrolla un acto creativo, ¿cierto? Un acto en el cual, por ejemplo, tenemos que Julio Verne viajó a la luna un siglo antes de que el resto de la humanidad lo hiciera, y fue gracias a la literatura, a esos relatos de ficción, que el hombre es capaz de siempre poner a volar su imaginación, y son estos signos lingüísticos, estos signos literarios, lo que el crítico pues, tiene la tarea de analizar y escribir acerca de ellos. Entonces, según las lecturas, de manera resumida, me parece que la gran diferencia, a pesar de que el crítico sí puede que divague un poco, puede que fantasee o puede que nos enseñe algo nuevo, algo adicional a lo ya plasmado en la obra literaria, vamos a ver que mientras que el escritor desarrolla este papel creativo, el crítico va a desarrollar un papel analítico donde se va a limitar en el análisis de estos signos y va a intentar convertir su voz en lo más inaudible posible para que la obra analizada o la obra criticada pueda ser entonces la protagonista. Pasando a la siguiente pregunta, ¿por qué podríamos considerar a la crítica un diálogo? Y por medio de la respuesta de esta creo que también complemento la primera. Y para eso entonces voy a citar a Christopher Domínguez Michael cuando él dice, abro comillas, un crítico literario entonces es un tipo de escritor sometido a casi todas las exigencias artísticas e intelectuales sufridas por los poetas y los novelistas, a las cuales se agrega una particularidad importante. El crítico ejerce el juicio sobre las obras del resto de los escritores utilizando su mismo lenguaje. A diferencia del crítico de pintura o de danza o de cine, se sirve de un instrumento idéntico, las palabras, la literatura, al material de su crítica. Los críticos de pintura, danza o cine, desde luego también escriben, pero no comparten esa analogía instrumental entre su crítica y la creación, cierro comillas. Ahí ciertamente podemos ver lo que decíamos anteriormente, lo que comentaba anteriormente, y es que, por ejemplo, una persona de la Academia de los Grammy que se pone a analizar la música, él va a hablar, va a escribir sobre una canción. Él no va a realizar su reseña o su crítica de manera cantada. Mientras que el crítico literario sí tiene esa particularidad, que tiene que escribir sobre un escrito. Entonces ahí es donde a veces puede llegar a ver la confusión. Sin embargo, el crítico literario no debe ser una persona que se limite a publicar un texto y ya está, sino que
al ser una persona que está escribiendo un análisis acerca de un escrito, pues tiene que estar abierto también al debate, tiene que estar abierto al diálogo, pues si el escritor se encuentra en vida, a que pueda haber una réplica, de la misma manera como va a haber una cantidad de información, una cantidad de reseñas. Entonces siempre va a ser un proceso constante de análisis, un proceso, sí, constante de diálogo, se puede decir, entre el escritor, el crítico y también entre los mismos lectores, las opiniones, mucho más en esta época en la cual la crítica literaria tiene, pues, al igual que las demás disciplinas, tiene la ventaja de las redes sociales, la ventaja del internet, haciendo esto un ambiente mucho más interactivo, pues, a comparación de antaño. Y la tercera pregunta es: ¿qué función tiene en la actualidad un crítico literario? Y entonces para eso quisiera nombrar a Gerard Genette. Entonces ahí yo veo que Genette dice, abro comillas: a diferencia de la crítica del arte o la crítica de la música, la crítica literaria habla de la lengua de su objeto, es metalenguaje. Puede ser metaliteratura, una literatura de la cual la literatura misma es el objeto que se le impone. También dice: el escritor opera por medio de conceptos, el crítico por medio de signos. Abro paréntesis, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces dice: una de las maneras en que el signo se opone al concepto consiste en que el segundo quiere ser integralmente transparente a la realidad, en tanto que el primero acepta y aún exige que un determinado rasgo de humanidad esté incorporado a esta realidad. Cierro comillas. Entonces vemos cómo el escritor, perdón, cómo el crítico se va a basar en estos signos, mientras que el escritor define su concepto. Entonces la funcionalidad del crítico en la actualidad es precisamente poder analizar estos signos y llevarnos a un análisis metalingüístico, metaliterario, ¿cierto? En el que podamos realizar un proceso de aprendizaje acerca de una obra, ya sea por fines metamente académicos, sea por fines de gestión de un patrimonio literario y o cultural por medio, pues, de esa obra o de esas obras, ya que puede ser una antología, lo cual se está criticando, no necesariamente una sola obra en particular o en singular. Entonces vemos cómo, a pesar que la profesión del crítico, a veces por las personas que no están totalmente de acuerdo con la academia, les puede parecer un poco, se puede decir, elitista. Ciertamente vemos que tiene su importancia, una crítica cuerda, una crítica abierta al diálogo, una crítica bien encaminada y objetiva, ciertamente es de gran provecho para la sociedad. Y pues nada, muchísimas gracias.